Como bien sabéis los que lleváis tiempo acompañándome, esto no es un canal exactamente de viajes, sino más bien una vida nómada compartida. Por eso en estos 7 años ha habido capítulos en los que la historia se ha centrado más en el camino, en el viaje en moto, y ha habido otros en los que nos hemos centrado más en los lugares en los que hemos estado o en las cosas que nos han pasado. Sin embargo, creo sinceramente que el mayor valor de este canal son los muchos personajes que han ido apareciendo en todos estos años. El destino, eso que aquí llamamos guionista, ha querido que esta etapa 11 arranque en Tijuana, en un momento histórico, junto a los primeros metros de una valla que el reciente elegido presidente de los Estados Unidos quiere convertir en muro. La historia de hoy, o más bien las historias de los personajes de este capítulo, transcurren todas en los primeros metros de esta valla, a ambos lados. Hoy toca hablar de cosas que quizá gusten menos, pero como decía al principio, esto no es solo un viaje, esto es una vida nómada compartida en la que a veces, como hoy, toda mi atención se dirige a un trozo de hierro oxidado que separa dos mundos bien diferentes. Bienvenidos al primer capítulo de la etapa 11, que empieza hace unos días en Madrid, donde tuve que viajar para hacer varias gestiones, entre ellas renovar el pasaporte. Un trámite rápido y sencillo que te abre muchas puertas si tienes la suerte de haber nacido en una pequeña parte de este mundo. Vale, pues muchas gracias, ¿eh? Buen viaje. ¿Y en España no tiene frontera? Por tierra tenemos frontera con Portugal y Francia, que es todo Unión Europea, entonces no hay fronteras. Por el sur está África, pero ahí sí hay frontera, pero como ahí está el mar, Sí. esta cosa de esta valla aquí, los dos mundos visualmente tan cerca, allí no lo ves tan cerca, ¿no? Es igual de injusto o más, pero no lo ves tan claro como aquí, ¿no? ¿Y a ti qué te parece que si vienes de Estados Unidos y quieres entrar en México no te piden ni el pasaporte? ¿No te parece increíble? Sí. Puede entrar quien quiera. Sí. ¿Y eso cómo lo ves? Pues mal, ¿no? ¿Pero y por qué es así? Dale por tener una economía, por tener una entrada de dinero, ¿no? Porque entran dólares por ahí. Exactamente. De las 50 y tantas veces que he cruzado una frontera por tierra en todos estos años, esta es la primera vez que salgo de un país sin que haya un checkpoint para saber que lo abandono. Supongo que una cámara de fotos hizo una fotografía de mi matrícula y por tanto el gobierno de los Estados Unidos sabe que mi moto abandonó su país, pero no tienen ni idea de quién la conducía. Ahora bien, mucho más impresionante es la linde con México, donde por primera vez en mi vida, y a excepción de la Unión Europea, entro en un país sin que nadie me pida el pasaporte para saber quién soy. Obviamente esta situación solo es válida si vas a estar en Tijuana y alrededores, como mucho me imagino que la Baja California. Si vas a atravesar todo el país, como es mi caso, necesitas que te sellen el pasaporte, que te den una visa y además, en mi caso, que viajo en moto, necesitaba este papel, que es un permiso de importación temporal. Con esto la moto también quedó legalizada. Bien, Marco. ¿Estás ahí? Estoy ahí. ¿Estás ahí? Aquí estoy. Marco. Bien, voy a preparar... Bueno, la moto está nueva, o sea que no necesitas prácticamente nada. Te voy a pedir que me eches una mano... Bueno, la cadena está un poco oxidada, eso lo viste. Y lo único que voy a hacer es instalar bien las cámaras. Y entonces ahí te voy a pedir ayuda. Los agujeros aquí... Y tú, Marco, tienes empresa en San Diego. Así es, Condado de San Diego, la ciudad es Chula Vista, California.
En enero 12 de 1995 hice la corporación denominada Marcos Canopies, que son carpas, lonas, toldos, Inc. Incorporado. Tenemos 6 trabajadores actuales. En 1994 comenzó el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos, México. En 1995 tomé ventaja de este tratado y me concedieron la visa. En aquel entonces yo la renovaba cada 6 meses. Si ahora Trump se carga el Tratado de Libre Comercio, tu visa está en riesgo. El nuevo presidente estadounidense Donald Trump, lo que dice, el Tratado de Libre Comercio beneficia a todos menos Estados Unidos, entonces le está cortando las ramas del árbol que para él no sirven. Y está amenazado el Tratado de Libre Comercio, que en lo personal afectaría, porque si él dice no más Tratado de Libre Comercio, mi corporación se acabaría y yo tendría que dejar el país. Después de 22 años. Después de 22 años. Pero ocupado no estoy ocupado, así que va a pasar lo que tenga que pasar. De mi parte estoy haciendo todo lo posible. Todo va a salir bien. Correcto, así es. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y verte alto y sublime. Estamos en la iglesia fronteriza. Es una iglesia que nació hace 6 años para atender deportados inmigrantes. Dale el dedo, así. Así, dale el dedo. 15 años sin verse. ¿Quién? Yo de 15 años. Ya ella casi 18. 18 años. ¿Y son ustedes hermanos? O? Sí. Ganas de abrazarse, de darse un beso, de Así sentirse, es. de olerse, de tocarse, ¿verdad? Este no es un checkpoint, no piden documentos para venir acá, ¿no? Y esto nos ha permitido invitar a muchas partes, a muchos estados del país, a que vengan aquí a visitar a sus deportados. Estamos ahorita tratando de decirles a los de la patrulla que por favor nos dejen que en un ratito allá donde están los postes, que se acerquen y ahí poderse dar un abrazo. El 30 de abril es el Día del Niño en México. Conseguimos que abrieran la puerta de emergencia, ya lo hemos hecho 4 veces. Y niños abrazan a sus papás o sus abuelitos que están deportados. Entonces van y pueden abrazar a sus papás o sus abuelitos. Es una acción humanitaria por parte del gobierno americano de que a las familias que vienen puedan visitar a sus deportados. ¿Tiene peligro de que esto se tenga que terminar? El único riesgo que puede suceder es que se elimine el permiso de que las personas del lado americano puedan utilizar esta área que es federal. Lo que pasó fue que en 1994, tristemente, los Estados Unidos puso este muro de la muerte y la vergüenza. Este muro cubre 1/3 de la frontera. La frontera es 3,000 kilómetros. 1,000 kilómetros tiene muro. A donde hay ciudades hay muro. Toda la gente cruza a donde no hay muro y se muere. 11,000 personas han muerto debido a este muro de la muerte. Entonces nosotros empezamos a poner agua en el desierto para que la gente que está cruzando no muera. Hace 10 minutos que estábamos hablando. Justamente estamos hablando de la problemática que pudiera originarse de que las personas que vienen de Estados Unidos no puedan pasar por falta de documentos. Esto no era un checkpoint, no debe de ser un checkpoint. Y ahora están aprovechando esta coyuntura para hacer una revisión de documentos. Eso quiere decir que la población migrante que está en Estados Unidos, que quiere venir a visitar a su familia, no lo va a poder hacer, porque los van a atrapar. Y eso es justo hoy. Justamente hoy. Bueno, la primera vez me están informando que fue el domingo pasado. Yo no me percaté, pero ahorita con mucha tristeza estoy viendo que vienen con rifles, traen armas de alto poder y están pidiendo los documentos. Para brincar este muro se tardan 20-30 segundos. Usan una escalera, la avientan. Entonces con esta tontería de Trump, que quiere hacer un muro más grande, van a necesitar escaleras más grandes. No para la gente.
¿Quieres cruzar? Un poco locura ahora de día, ¿no? Te va a pillar la... ¿No cabes? Pero igual, aunque cupieras, ¿con dónde vas ahora? ¿A dónde vas hasta ahora? ¿Hay luz? ¿Eh? Pero hay mucha luz ahora. ¿Cuántas veces has cruzado? La primera vez. ¿Es la primera vez? Pero... ¿Y no es mejor por la noche? No, por el día. Pero ahora, ok, cruzas, consigues cruzar ahí y ¿qué haces? ¿Empiezas a correr? Es muy arriesgado, ¿no? Es mejor arriesgarse. Mi familia está en Los Ángeles, pero me iban a esperar ahí en San Diego. ¿Y de ahí te llevan a Los Ángeles? Para Los Ángeles. ¿No estás en Los Ángeles? ¿Todo bien? Ahí todo bien. ¿Por qué? Ahí está una tía. No, acá no tengo a nadie. ¿Pero tú de dónde eres? De El Salvador. ¿Y no quieres volver a El Salvador? No, porque allá peligro, porque allá hay muchas pandillas y me pueden matar. ¿Llegaste en tren? Sí, me vine en la Bestia. ¿Cómo es tu nombre, amigo? José Efraín. José, mucha suerte. ¿Vas a intentarlo esta noche? Sí, lo quiero intentar.